Buenos días. No veo a nadie. He cambiado la presentación 2 o 3 veces. Bueno, la última ha sido justo ahora mismo porque me esperaba un espacio más cercano, así que creo que, yo creo que se va a entender igualmente a pesar de no implementar las dinámicas que había trabajado. Creo que hay un cambio. Oye, me oigo muy alto. ¿Es normal? Es que no me gusta mi voz, qué cosas, ¿no? Bueno, al lío. En la presentación que traigo, con el nombre que parece muy rimbombante, al final no va a dar tiempo a hablar de todo lo que se podría hablar sobre el tema, pero sí que a lo mejor supone una ruptura, quizá supone una ruptura con los temas y sobre todo con el tipo de presentación que hemos tenido hasta ahora, en el que yo, por cierto, me enteraba, además bien poco, chicos, chicas, compañeros, compañeras. Algo seguía, ¿eh? Todo sea por esfuerzo y por lo que he intentado aprender en casa y tal. Pero sí que es verdad que me costaba seguir el tipo de lenguaje, de lógicas y de manera de implementar lenguajes con códigos, con efectos. Pero me parece que la analogía es muy interesante porque mi presentación va exactamente sobre lo mismo, pero de una manera que tenemos todos y todas tan naturalizada, por el cual este tipo de procesos no llegamos a retenerlos en la cabeza el tiempo suficiente para ver que son cosas artificiales. Ha quedado como que voy a hablar de magia, ¿no? No, es cosa más sencilla. Voy a hablar de sociología, porque efectivamente, ahí está. Aquí está. Efectivamente, soy sociólogo, generalmente tiendo a hablar en sociólogo, que es como un lenguaje también propio, pero voy a intentar que no me ocurra y hablar en lenguaje común, pero sí que es verdad que los sociólogos tenemos en común con programadores informáticos que vemos las cosas, sociólogos y sociólogas, vemos las cosas de manera distinta que el resto de la gente. Cuando la gente está viendo gente hablando o haciendo cosas, nosotros vemos interacciones y procesos, que es lo que luego nos permite hablar de consecuencias a largo plazo, a corto plazo, que te puedes equivocar, evidentemente, pero sí, desde una perspectiva muy interesante, que yo creo que a lo mejor precisamente todos y todas los que estáis aquí podéis entender por vuestra profesión, aunque sea en otro campo. Vuelvo para atrás. Antes de nada, el disclaimer oficial importante y que hay que tener en cuenta. Seguramente puede ser que alguien sienta que estoy hablando de algunas cosas que le pueden mover por dentro, cosa que es intencional. Para eso he venido, para hacernos pensar, que pensemos entre todos y llevar una idea a nivel de discurso, es decir, ir con una narración y terminar en algo que nos haga pensar, pero sí que es verdad que puede ser que alguno o alguna le mueva algo y tenga ganas, sobre todo, de comentar a la salida, que me parece fenomenal, por ahí estaré. Pero no estoy hablando de vosotros y vosotras, no estoy hablando de mí, no estoy hablando de cada uno de vosotros, no estoy hablando de cada una de vosotras. Estoy hablando de modelos, de estadísticas y de números. No sé si conocéis esto de la estadística según la cual yo me como un pollo, tú te comes medio y entre los dos nos hemos comido medio. Vale, pues esta es la cosa que hay que tener un poquito como en mente, que lo que hablo son de modelos, no de personas individuales. Insisto mucho, pero porque a veces me ha pasado que alguien se enfada. Vale, yo tengo agua por aquí, ¿verdad? Yo con una, gracias. Yo soy el de las aguas también. Bueno, me pongo quién soy con esta foto en la que estaba más delgado. Pongo quién soy porque también me parece interesante ver desde la perspectiva desde la que hablo. Yo he estudiado psicología social y intervención social. Todo ello se va a ver en mi discurso, en la forma en la que tengo de hablar y en las cosas que digo y cómo las digo. Y todo como que tiene una forma ¿no? Tiene una lógica. Si yo fuese psicólogo, muy probablemente hablaría de una manera distinta o diría cosas distintas. Entonces, me parece interesante que sepáis quién soy, que sepáis lo que hago, para las cosas que digo, qué sentido tienen. Voy a intentar que me dé tiempo a hablar de todo esto, que es... Voy a empezar por la idea de igualdad, en general, así algo como muy abstracto, muy general, de dónde viene, cómo nos afecta esta idea de igualdad a todos y todas. Como identidad abstracta, voy a ir a cómo esta idea de igualdad puede generar o puede estar atravesada por prejuicios y cómo eso puede impedir o evitar que tengamos buenas prácticas tanto entre nosotros y nosotras en grupos como en prácticas laborales. Y para entender cómo todo esto funciona, el meollo, o quizá lo que puede ser más, o que me parece que puede ser más interesante transmitir a todos y todas, es la teoría de género como herramienta de cambio, o sea, como perspectiva, como paradigma, y cómo yo puedo utilizarlo
o cómo puede ser utilizado. Yo no sé cuántos de vosotros y vosotras habéis oído hablar de la teoría de género. Si levantáis la mano. Pues lo siento por todos vosotros y vosotras que ya habéis oído hablar de la teoría de género, porque si hubiese una gran mayoría, voy más rápido y voy a otros temas, pero siendo un 25%, sí que tengo que ir de nuevo, otra vez, a pasar paso por paso, 1, 2 y 3, ya os lo conocéis, la gente que ya lo tal. Pero sí que es cierto que si veis, aunque veo un poquito mal con las luces, sí que es cierto que si alguien que ya conoce la teoría la ha implementado y tiene algo que aportar, pues estaría fenomenal que levantéis la mano y la mováis para que os dé paso. No sé si hay micro, ¿no?, para público y tal. O sea, que se puede hacer. Guay. Y respecto a estas herramientas, cómo funciona, cuando se implementan mal o cuando no las tenemos bien implementadas, mejor dicho, las consecuencias negativas que podemos entender o tener en la sociedad respecto a, en concreto, el sexismo. Y luego, pues, si nos da tiempo, que eso ya lo dudo más, los elementos de cambio. Quizá problematizarlos, quizá entenderlos o quizá mencionarlos. Vale. Antes que nada, muchas gracias al compañero y la compañera que están traduciendo el lenguaje de signos. Espero ser claro, no hablar demasiado deprisa, que os dé tiempo y que el lenguaje sea fácil de traducir. Vale, antes que nada, dicho esto, diversidades. Hablamos de diversidades, no de diversidad, o de diversidad incluyendo todas las diversidades, teniendo en cuenta que hay un montón. Estoy diciendo obviedades ahora mismo. Digo obviedades, pero no las tenemos en cuenta, porque generalmente, sobre todo a nivel legal, cuando trabajo sobre todo con pliegos legales, cuando hablamos de diversidad, estamos queriendo decir diversidad de capacidad. Hablamos de silla de ruedas, hablamos de diversidad a veces cognitiva o intelectiva, pero muchas veces se nos olvida completamente otro tipo de diversidades, como son la edad. ¿Esto cómo enchufa? Aquí está. Bueno, no llega. La edad, la etnia, que nos da una perspectiva cultural distinta, una manera distinta de acercarnos a los objetos y al mobiliario urbano, por ejemplo, las culturas, orientaciones, y en la que me voy a centrar, que es en la de género. Y cómo entendamos la diversidad afecta de forma directa a cómo yo lo voy a implementar a nivel legal, pero sobre todo a nivel cultural. Cómo yo entiendo la diversidad muchas veces nos viene traducido por todos aquellos científicos sociales, lo he dicho, los sociólogos somos científicos sociales, ¿no hay nadie de ciencias? Lo decía aposta para picaros, si no lo he conseguido, vaya. Bueno, dicho esto del pequeño chiste, los científicos sociales sí que tenemos este papel muchas veces invisible de traducir estas pensamientos y formas de sentir social y luego plasmarlo de manera fácilmente entendible, pero que luego se traduce a maneras prácticas de ver las cosas. Por ejemplo, yo creo que el más famoso, claro ejemplo de esto que estoy diciendo es cuando la sociedad se entendía de manera biologicista, con todo el auge de la biología. En esta época se empezó a entender la diversidad como si fuese una variedad, como una equiparación a los animales, al mundo natural, y a partir de ahí se implementan o se entretejen entre teorías nacionalistas, teorías clasistas o en la misma economía. Y lo traduzco muy rápido. Desde el momento en el que la teoría de la evolución de las especies se empieza a disgregar por todos los campos del conocimiento, se empieza a implementar de manera social, y la evolución de las especies y la lucha de la supervivencia y de los más aptos se empieza a entender como las culturas más aptas están mejor adaptadas, luego son mejores, tienen más derecho, ya eso es un salto que hacemos cognitivo, un salto de fe, tienen más derecho al espacio. Luego esto justifica que yo te invada. Luego esto justifica que tú eres un ser atrasado, que tu cultura está menos evolucionada, luego yo soy superior. ¿Lo veis, no? Yo creo que esto lo hemos visto, se ha visto bastante más, pero bueno, para el que no lo conozca. Y una variante muy práctica, lo pongo a modo de ejemplo, de que los sociólogos y antropólogos hacemos en la sociedad de manera cotidiana, es esta foto que he puesto aquí. No sé si alguien nota algo llamativo en la foto.
los colores, en concreto uno, el verde. Resulta que al principio las fotocopiadoras tenían tenían un montón de botoncitos que tenías que ser bastante experto para poder usarlo. Y contrataron a antropólogos y les dijeron, ¿por qué la gente no sabe usar mis máquinas de fotocopias? Y llegó el equipo de antropólogos, estudió a la gente y dijo, hace falta un botón verde para que todo el mundo lo entienda, ponga la fotocopia, le dé, haga la fotocopia y se acabó. Esto es gracias a ciencias sociales. Si no, la traducción habría sido, la traducción al mundo económico habría sido millones de dólares en pérdidas y a partir de esto millones de dólares en ganancias. Esto es para ver, ¿no?, con las traducciones que hacemos desde las ciencias hacia lo práctico. Vuelvo para atrás, sigo hablando de diversidad. Otra perspectiva sobre la diversidad es la que aporta no solo Levi-Strauss, que le pongo como ejemplo, pero sí que es interesante cómo Levi-Strauss fue contratado por la ONU en cuanto a la diversidad social y cultural. Y le dijeron, oye, esto de la diversidad cultural, ¿qué tiene de interesante? ¿Cómo deberíamos afrontarla ahora que todos los pueblos se mezclan? Y entonces él llegó a la conclusión, desde una perspectiva organicista, es decir, organicista quiere decir que se fija en cómo los organismos funcionan y lo aplica a las ciencias sociales, en el que las culturas funcionaban como organismos en un medio natural. Es decir, que si todos los organismos fuesen idénticos, cualquier cambio climático, cualquier cambio del ambiente podría acabar con la extinción, ¿no? Podría extinguir a todos los seres vivos. Por eso había una variedad de seres vivos para asegurar, no es teleológico, pero como para asegurar que la existencia de la vida permanezca. Y entonces la opinión de Levi-Strauss, perdón, que lo he pronunciado mal, la opinión de Levi-Strauss es que era importante preservar a toda y cada una de las culturas para que de esa manera nos asegurásemos que frente a cambios externos que no podemos controlar, nos asegurásemos que siempre hubiese una cultura humana. Es un poco así como grandilocuente, pero bueno, por ejemplo, la aplicación práctica se podría ver es cuando en la Segunda Guerra Mundial se utilizó el lenguaje de los Cherokee para evitar... ¿Era Cherokee? ¿Cuál fuera? Navajos. Ahí está, mezclaba. Los navajos. Cuando se utilizó el lenguaje de los navajos para codificar y evitar que los alemanes, ¿no?, o que el eje pudiese entender los mensajes. Entonces, gracias a que existía esa cultura, se pudo utilizar, ¿no?, ese recurso. Vale, y pongo aquí a Dungeons and Dragons con el famoso dragón detrás, porque yo creo que todos y todas aquellos y aquellas que habéis jugado a juegos de rol, juegos de ordenador, en plan tipo como el que está ahora, Overwatch, ¿no?, que hace falta como que haya un elemento de cada uno con sus respectivas características, sus fortalezas y sus debilidades para que el equipo pueda vencer. Entonces, esa es un poco la perspectiva que desde muchas organizaciones se está trayendo a las empresas para aprovechar los recursos desde esta perspectiva. No sé si se ha quedado claro la analogía, creo que sí, ¿no? Es decir, hace falta que haya un tanque para que vaya adelante y reciba muchos golpes, el healer, ¿no?, para que cure a los que hacen falta, el que protege, el sniper, si no, y que el equipo en sí es el que se va a ver fortalecido. Entonces, esto que se implementa muchas veces desde las empresas es una perspectiva general, holística, en el que el proyecto o el proyecto a largo plazo o las sinergias generen, al fin y al cabo que generen dinero, pero vamos, que generen productividad. Y las sinergias dependen de que cada uno de los elementos sea distinto entre sí y pueda abordar los problemas de diferentes perspectivas para encontrar una solución óptima. Esta es la manera así como... ¿no?, cómo sacar dinero de esto. Y también esto implica no solamente las capacidades, que yo como persona individual tengo una capacidad distinta a la tuya y entonces el proyecto sale. También se implementa la idea de pensamiento lateral, que es como mi vida es distinta a la tuya y tengo problemas distintos, veo no solamente con capacidades distintas un mismo problema, sino que mi perspectiva es completamente distinta, veo otro problema. Y eso me permite encontrar salidas que a lo mejor no habíamos pensado. No sé si esto lo tenéis más o menos manejado o tal. En contra,
¿Cómo evalúas eso? ¿Cómo evalúo yo que la experiencia vital de una persona, al ser diferente a la mía, está aportando al equipo cuando eso no lo puedo cuantificar? Cuando no puedo poner en horas el trabajo que ha hecho, o cuando no puedo cuantificar que sea la persona que mantiene cohesionado al grupo o que descarga tensiones. Ese tipo de cosas es difícil de cuantificar y sobre todo es muy difícil de ver de manera individual desde el yo. Desde el yo estoy trabajando aquí 9 horas, he hecho un montón de trabajo, he estado yo picando todo y resulta que al final como que el trabajo ha salido porque todos. Claro, desde mi perspectiva es difícil ver cómo las sinergias de entre todos y todas sacan adelante el proyecto, ¿no? Pero desde arriba normalmente sí se puede ver. No siempre se ve. Aquí he puesto unos cuantos ejemplos que me parecen interesantes, no los leo todos, bueno, puede ser que sí. Ya en los años 80 estos empezaban a darse cuenta cómo los equipos compuestos de 4 señores o 4 señoros que lo saben todo y que no se les puede discutir, generalmente tenía problemas a la hora de poner en práctica muchos proyectos. Ahora cualquiera se los decía, pero por ejemplo, el primero que he señalado es cuando gastas millones en implementar un estudio de mercado, sociólogo, y resulta que lo has implementado a 1 hora, porque he puesto 18, que eran en Estados Unidos, 20, las 8 serían aquí en España, lo pones dirigido a amas de casa y lo pones a la hora en la que hay que o recoger a los niños o hacer la cena. Y la realidad que tenemos es que las mujeres se encargaban en este espacio, o en este tiempo, de esa tarea. Entonces yo acabo de destinar un montón de recursos a la basura, porque claro, no ha venido ninguna. Esto sigue pasando, ¿eh? Sigo trabajo en esto y sigue pasando. O cuando resulta que unos arquitectos diseñan una universidad, la diseñan de manera poco friendly para gente con discapacidad y quien se lo compra tampoco lo ve. Y ahí tenemos una universidad llena de escaleras que en el momento en que a mí me ha pasado, en el momento en que tú te tuerces un tobillo, tienes que usar muletas o viene alguien mayor de edad que no puede estar andando y subiendo y bajando escaleras, resulta que es inhabitable esa universidad. Entonces eso se traduce en, pues a lo mejor no puedo estudiar en esa universidad, o se traduce en que una de las mejores capacidades que podrían sacar determinado proyecto no puede habitar este espacio, luego no lo puede incorporar al espacio, no lo puede incorporar al proyecto. Luego, una cosa más reciente del 2016 es cuando Microsoft decide presentar la nueva Xbox o hablar sobre una presentación sobre la Xbox, no sobre las capacidades, no me acuerdo muy bien lo que era, y decide poner un showgirls, invitar a todo el mundo ahí y mujeres en lap dance, con minifalda, moviendo el culo, fenomenal, todo fenomenal, hasta que la gente sale y dice, pero esta gente ¿dónde se cree que estamos? Que estamos en el 2016, que no estamos en el 2008. Y claro, les llovieron críticas a mansalva, luego tenía que escribir pidiendo disculpas, todo esto se lo habrían ahorrado, todo eso pedía disculpas, la imagen de la marca, cómo se ha deteriorado, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos haberlo ahorrado? Nos lo podríamos haber ahorrado teniendo en el equipo a una mujer que hubiese dicho, oye, perdona, yo esto no lo veo. O sea, yo esto veo de poner mujeres moviendo la chotera para vender un producto no me parece muy de 2016. Digo, bueno, pues seguimos en 2019 y a veces se sigue haciendo, pero vamos, a tiro pasado lo podemos ver. Pero sí que alguien podría haber dicho esto. Pero esto alguien lo podría haber dicho también cuando construyes una universidad y dices, mira, mi hijo está en silla de ruedas, o yo mismo estoy en silla de ruedas y esto no lo veo. No sé si lo vamos viendo la cosa. Y todo este dinero que estamos invirtiendo y que luego hay que o que lo hemos perdido, lo que tenemos que recuperar, o etcétera, etcétera, lo podríamos haber evitado con diferentes perspectivas. Yo no sé si me estoy enrollando mucho en la cuestión de la diversidad, pero solo como para que quede claro la importancia económica, que es a nivel de argumentos, a nivel de hoy, de 2019 y neocapitalismo, lo que parece que lo que nos hace reaccionar. Y entonces, no se previeron estas consecuencias porque en el equipo no había gente sensibilizada, no había gente diversa. Y muchas veces esto de que no haya gente diversa lo traducimos por es que no hay gente para este tipo de equipos. Resulta que los equipos tienen que ser siempre homogéneos
y todos iguales. Si resulta que estoy hablando de videojuegos o tecnología, tiene que ser todo hombres heterosexuales preferiblemente, y todos hombres o jóvenes o de mediana edad. El resto no hay. Eso es como lo que se suele argumentar. No hay porque las mujeres no vienen. Las mujeres no, lo vamos a ver después por qué, ¿vale? Esto luego lo problematizamos luego. Y otra de las cosas que funcionan en esta forma de pensar, o de las que nos llevan a estas situaciones, son que las lógicas que operan en el equipo es la de la monovisión. Generalmente son liderazgos piramidales en las que hay un líder que decide todo, no se le puede cuestionar, y generalmente lo que se puede hacer es pues, alabarle y iba a decir una expresión más desagradable quizá, ¿no? Y también hay como, pongo sexismo, porque estas formas de pensar sexistas de no, si yo voy a hacer un videojuego, el videojuego esto es para tíos, y los tíos solamente piensan que en tetas, en culos, estos son los tíos. Es un pensamiento sexista. Y luego resulta que a ti te llega el producto y dices, bueno, pues a mí resulta que este videojuego que he estado esperando más de 15 años en que llegue, no me está haciendo nada agradable. No sé si sabéis de qué juego a cuál estoy refiriéndome. Pero quizá no me está pareciendo agradable porque me parece soez. Quizá porque ya he madurado, porque la sociedad ha madurado y no me parece correcto la manera en la que tú me ves y has programado pensando en mí. No me siento cómodo. Pues esto ocurre. ¿Por qué? Pues porque tengo un pensamiento sobre los hombres bastante negativo, o más bien sexista, ¿no? ¿Y esto por qué nos ocurre? ¿Por qué estamos en este tipo de equipos? ¿O por qué ocurren estos equipos? Pues básicamente porque vivimos en una sociedad que es machista, que tiende al pensamiento único, que tiende a los estereotipos, que tiende a los prejuicios. Es una manera de pensar, es una manera en la que los cerebros funcionan, con prejuicios y estereotipos, pero los cerebros también funcionan cuestionándoselos. O sea que esas capacidades las tenemos. Y todos venimos con esta mochila, pues he dibujado una mochila, no encuentro otra más bonita. Todos venimos con esta mochila, todos y todas, que nos lleva una carga de prejuicios machistas, sexistas, racistas, capacitistas, xenófobos, ¿vale? Y también ocurre que los privilegios, en otro lado, aparte de tener esta carga, son invisibles. Es decir, si yo estoy en la parte privilegiada, si yo jamás he tenido que preocuparme por la calefacción en mi casa, siempre ha habido dinero para pagar los libros, nunca he tenido problemas para pagar los materiales escolares, me es mucho más fácil o me es más difícil entender cómo a alguien que sí que ha tenido esos problemas le es más costoso llegar a donde estoy yo. Yo creo que eso lo podemos entender, pero como es invisible, lo podemos entender, pero se nos olvida. Vale, y ahora vamos, como decía, que vamos a hablar, ¿no?, de género. En menos de 15 minutos voy a intentar transmitir lo que es la idea de la teoría de género. Es una teoría que está desarrollada desde la antropología cultural, pero también tiene una raíz muy fuerte en la psicología con Freud, aunque luego se reniega de ello, pero vamos, la raíz está ahí. Por el cual nos damos cuenta de cosas. Nos damos cuenta de que la sociedad está dividida según un eje de género que nos divide en dos grupos, que vamos a ver ahora qué características tendrán, y que esta perspectiva se fomenta o se compone de un montón de pequeñas disciplinas. Es decir, aquellas personas que vamos a hablar de teoría de género, normalmente conocemos de forma profesional, hablamos desde, ya nos han cuestionado, mejor dicho, y ya hemos aprendido desde la perspectiva de la biología, desde la biomédica, ya hemos pasado por la ciencia política, hemos pasado por la antropología, por la psicología, es decir, como que ese trabajo ya está hecho. Luego lo hacemos como una pildorita y lo lanzamos, pero trabajado está. Y esta perspectiva o esta herramienta, porque básicamente lo que es una herramienta, lo que nos permite es destripar la sociedad y detectar cosas como ya había hecho la perspectiva colonialista en Estados Unidos sobre la raza o etnia. No sé si lo tenéis más, porque en España es quizá más difícil de ver, pero en Estados Unidos es muy fácil ver cómo la población negra tiene unas características generalmente de prejuicios y estereotipos que carga con ellas y que luego eso tiene una transcripción o un pozo en la vida cotidiana.
Entonces hay como una sensibilidad especial porque se ha trabajado. Pero claro, antes de que se trabajase y que todos y todas lo tuviésemos claros, las personas negras también lo sentían. Tenían esa sensación, ese feeling. Pero a lo mejor no tenían la manera de... o no tenían los recursos, decían, sí, fíjate en tal estudio que dice tal cosa. Me suena a un estudio biologicista por el cual se decía que los negros eran menos inteligentes que los blancos. El estudio estaba. Pero claro, si tú no aplicas la perspectiva esta del colonialismo, bueno, ahora se llama colonialismo, en esa época se llamaba de otra manera. Si tú no aplicas esta perspectiva, te quedas con la información y dices, claro, porque estadísticamente es cierto. Claro, estadísticamente es cierto, pero la base social de los negros en Estados Unidos tienen menos acceso a las enseñanzas, a la enseñanza y a la educación, claro, si tú lo que mides es el punto final, pues efectivamente estás teniendo unos datos determinados. Y esto mismo lo hacemos con la teoría de género. Yo no sé si me he embarrado, si no, cruzad los brazos, que voy muy mal. Pero voy bien, ¿no? Bueno, el punto de la teoría de género se divide en tres. O sea, bueno, el punto, la idea se divide en tres conceptos que hay que tener claros. Uno, que la sexualidad o el sexo biológico es lo que nos divide a los seres humanos filosóficamente, se me va, biológicamente con dos o tres rasgos. Es decir, seres humanos nos dividimos en gente con vulva y gente con pene, básicamente. No me meto en otras alternativas, pero vamos, el 90 y tantos % de la población va a dividirse en penes y vulvas. ¿Cómo sea el pene, cómo sea la vulva? Ya eso es otra cosa, ¿no? Pero claro, hay otros rasgos que acompañan a esta diferencia. Generalmente los vamos a llamar de formas distintas y no todos se dan de forma segura. Es decir, hay gente con vulva que o no tiene pecho, o tiene pecho muy pequeño, y hay gente con pene que desarrolla pechos o tiene pechos. No estoy hablando de personas trans, estoy hablando de variedad biológica. Pero también hay unas diferencias hormonales y también unas diferencias genitales, bueno, genitales he dicho, y ¿qué he dicho? Y me falta, he puesto hormonales y me falta genéticas, que no las he puesto aquí. ¿Vale? Ahora, la cosa es, ¿cuántas de las personas que estamos aquí nos hemos hecho un test de ADN para saber si concuerda nuestro ADN con nuestros genitales? Es decir, con la idea que tenemos del ADN que deberíamos tener, porque los genitales no lo vemos. Pues a lo mejor nos llevamos una sorpresa y vemos que no es tan... Bueno, se me va, me estoy yendo de nuevo a... Bueno, sexo. Tenemos la población dividida según sus genitales, lo tenemos claro. Y me ha costado encontrar una foto en la que se vea más o menos así, de forma más o menos neutra, porque casi siempre, todas las entradas que ponía sobre hombre desnudo, mujer desnuda, os podéis imaginar lo que salía. Entonces, lo importante es que tenemos que pensar, si hace 200, 300, 400, 500 años la gente se dividía, o no se dividía, la gente tenía pene y vulva, penes o vulvas, me hace pensar que dentro de 50 a 200 años la gente va a seguir teniendo penes o vulvas. O sea, que lo voy a considerar fijo, algo estable. La gente nace con pene o nace con vulva. No me meto en el otro tema. Pero yo a la gente no le miro el pene o la vulva para saber si es hombre o mujer. Yo, de hecho, desde aquí, a pesar de la luz, diría que casi a todo el mundo acertaría en llamándole hombre o mujer, a pesar de que no os veo ni el pene, ni la vulva, ni los pechos, ni las características secundarias, a no ser que llevéis barba. Sí, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Vosotros cuando vais a dirigiros a alguien le dicen, perdone señor, a ver, enséñame el pene? No. Hacéis como yo, os fiáis de otros rasgos. Estos rasgos son el género. ¿Y en qué consiste el género? El género no consiste ni más ni menos que en un montón de rasgos sociales, de etiquetas que nos ponemos nosotros y nosotras mismas y que representan categorías divididas de nuevo en dos bloques, que son masculino y femenino. Y estas categorías ya no solamente son físicas, los hombres vamos a tender físicamente pues a llevar a lo mejor colores más oscuros. Esto, si os vais al H&M
os vais al Zara o algo así, fijaos, el tipo de colores, un tipo de ropa más monótona, generalmente camisas, pantalón, no sé qué, generalmente muy, a lo largo del tiempo muy homogénea, y físicamente las mujeres presentan más variedad. ¿Pero esto es algo que yo puedo decir que es genético? ¿Puedo decir que es algo biológico? En principio no. Bueno, en principio ni en final. Porque realmente no es que yo diga, ay, creo que estoy menstruando, me voy a comprar una falda con vuelo. Porque claro, la menstruación me viene, ¿no? Me da esta necesidad. Pues esto tan ridículo es cuando lo digo como cuando lo pienso, o mejor dicho, no lo pienso, pero lo asumo como real. Y también asumimos que estos rasgos nos conceden habilidades especiales según nuestros genitales, porque asociamos que un género acompaña a un sexo y pensamos que yo soy mejor cambiando la rueda que una mujer porque, pues, a lo mejor los tengo ahí abajo. Es que iba a decir, porque tengo... Y decimos, no, hombre, qué tontería está diciendo este hombre. De qué voy a pensar. Yo no pienso que un hombre vaya a tener mejor habilidad cambiando una rueda que una mujer. Pero luego cuando voy a la práctica, esto que decía de la práctica, cuando voy al día a día, resulta que si estoy yo cambiando las ruedas del coche en la autopista, la gente no se para a ayudarme. Pero si quien lo hace es mi hermana, sí se paran. Esto es la cosa del día a día. Y la cosa de la estadística. ¿Y por qué digo que es cambiante? Porque estos rasgos que digo que acompañan al género los asumimos como reales y como los verdaderos, pero resulta que cambian con el tiempo y en el espacio. Yo asumo que una persona que lleva una tela así tipo vestido, amplia, y lleva maquillaje y perfumes, y lleva unas sandalias de moda en verano, pues voy a asumir que es una mujer, aquí y ahora. Porque si yo me voy a la antigua Roma, cuando yo vea a alguien en minifalda con las mismas sandalias por la calle, pues a lo mejor resulta que es un centurión romano, yo qué sé. Pero llevaban minifalda. A mí que no me diga nadie que eso no es una minifalda. Minifalda. Pero porque lo estoy traduciendo. Porque si a día de hoy yo llevase eso, a mí no me llamarían centurión romano. A lo mejor me llamaban otra cosa. Bueno, la cosa es que esto del género se aprende. Y se aprende por medio de la familia, el entorno, las instituciones educativas. Ahí está el currículum oculto, los pares, los amigos, las amigas. Y hay dos mecanismos por los cuales yo aprendo estas normas de género, que como digo, son normas de género que no son biológicas, no son estables, cambian con el tiempo, y ahí está la manera en la que yo puedo ver que esto es cierto, que si yo cambio de cultura dejan de ser ciertas. Yo pienso que las cosas... Puede ser que no, pero yo pienso que un bebé tiene que ir de azul o de rosa según sea niño o niña. Si yo me cambio de cultura, pues no tiene ningún sentido. Yo no voy a ir a una cultura, no sé, del África Central hace 50 años y les voy a decir, es que no va de rosa, ¿cómo voy a saber que es una niña? Lo veis, ¿no? ¿Veis la tontería? Vale, pues estos mecanismos son dos. Los relatos y... ¿a que no se ve? Los relatos y los mitos. Los relatos son son todos aquellos cuentos, historias, narrativas de cualquier tipo, por el cual yo aprendo la función de cada una de las personas en la sociedad. ¿Esto dónde ocurre? En cuentos, por supuesto, pero también en series de televisión y también ocurre en videojuegos. Mucho en videojuegos. Resulta que lo que hace cada persona, esta es la cosa de la narrativa, ¿no? Del relato. Yo me fijo desde que soy, no, iba a decir desde que soy bebé, no, pero realmente el género viene antes de que yo nazca, porque ya me está esperando cuando nazco con un nombre, ahí está, me está esperando con un nombre, me está esperando con unos colores, me está esperando con unos adjetivos, me está esperando, ¿vale? Y ya llego y ya está el género ahí. Entonces, estos relatos, voy para adelante, estos relatos, según cómo posiciona cada una de las personas que yo ya he categorizado en dos grupos, yo me adscribo a uno de ellos y a partir de ahí me sitúo en el mundo. Entonces, como podemos ver, esto lo tenemos en libros de ciencias, lo tenemos en libros de naturales y puedo ver perfectamente qué hacen ellas y qué hacen ellos. Dejo un segundo. ¿Qué hacen ellos? ¿Y ellas? ¿En qué espacio están? ¿En qué posición? Pero esto no solamente... Este relato, esto está construido. Yo no estaba en la edad de piedra viendo lo que hacía la gente, los cromañones, etc. Yo no estaba ahí.
Yo esto lo estoy dibujando ahora. ¿Cómo yo creo que era el pasado? A través de mi perspectiva de hoy. Qué lío, ¿no? Pero vamos, es así. Yo me imagino que hacían esto, pero lo mismo la gente tenía bebés y se lo dejaba al padre y decía, toma, anda, que bastante he pasado ya y me voy a cazar por ahí. Además de que luego también hay estudios antropológicos por el cual se ve que este tipo de imágenes no solamente son falsas, sino que son un mito bastante y como que no podría ser. O sea, que no puede ser que se vayan... O sea, porque las poblaciones eran así de pequeñas, más o menos, 12 personas, tal. Vale, no me meto por ahí. Pero este mismo relato lo traigo al día de hoy y resulta que incluso proyecto hacia el futuro y si resulta que hay un ataque zombie, un apocalipsis zombie, vamos a tener el mismo modelo. O sea, que yo, como soy hombre, voy a coger las armas, me voy a ir a cazar zombies o a matarlos, a proteger al grupo, mientras que yo, como mujer, ¿alguien ha visto esta serie? Decidme si miento. Si yo, como mujer, voy a ir como una pava en tirantes, que si te muerden te contagian, hija mía, tápate, me voy a ponerla a lavar la ropa porque, claro, ¿cómo voy a ir con la ropa sucia que me vea un zombie y me diga que mi hijo va guarro? Este tipo de cosas, yo lo veía en la serie y digo, no lo estoy entendiendo. Y luego estos problemas de mujeres, excepto una, que es la que disparaba y se le daba muy bien. Y en un capítulo en concreto le dicen, oye tú, estás faltando a tus obligaciones. Y dice, ¿cómo que estoy faltando a mis obligaciones? Si estoy salvándoos a todas de los zombies que tiro, que vamos, la que mejor tira del grupo soy yo. Y le dicen, no, es que te escaqueas de limpiar y fregar. Si alguien se acuerda de la primera temporada, esto se dice, se explicita. Entonces, ¿qué nos está diciendo a todos y a todas? ¿Dónde tenemos que estar? ¿Y cómo tenemos que ser? Voy un momentito para atrás para decir que el género también nos explica cómo tenemos que ser. Ya te digo que hablo de modelos, ¿vale? ¿Cómo me tengo que mover? Pero fijaos una cosa, cuando yo decía que lo biológico era natural, vamos para atrás. ¿Cómo está él y cómo está ella? Es el mismo libro. Pero el biológico, yo habría puesto, el hombre es un poquito el hombre de Vitruvio, ¿verdad? Pero ella es un poquito, ay, a que me van a ver. ¿No? Esto es una cosa... ¿No? Lo vemos, ahora sí lo vemos. Pero que claro, esto cuando lo ves en el libro de naturales, cuando tienes 8 años no te das cuenta. Pero todo está traducido por el género. Entonces, cerrando esto... Voy a saltar bastante. Ah, no, claro, por aquí. Cerrando esto, si puedo... Ahí está. Bueno, muy rápido. Vete para atrás, que me salte. Ahí está. La narrativa también pasa por las capacidades que desarrollo. ¿Y cómo las desarrollo? Las desarrollo a través de los juguetes. Las capacidades... ¿Qué capacidades desarrollo con los juguetes de la derecha y qué capacidades desarrollo con los juguetes de la izquierda? Porque todo esto luego, cuando tenga 20 y tantos años y busque empleo, va a tener que ver. Vale. Y luego los mitos. Esto construye mitos, y lo voy a dejar por aquí. Esto construye mitos en torno a unas ideas icónicas de lo que tiene que ser hombre y lo que tiene que ser una mujer. ¿Qué he dicho? Básicamente, a los hombres se nos construye en torno a 2 palabras. Que alguien me las diga. Macho y... como el antónimo sería, como por un lado tienes macho y por un lado tienes... Que alguien lo diga así fuerte. Maricón. O eres macho o eres maricón. ¿De qué color va vestido? Esto, mira, en Google yo he puesto maricón. Y es interesante porque cuando ponía macho salía de todo. Poder, fuerza, capacidad sexual. Y cuando ponía maricón pues salían chistes. Chistes, insultos, también es interesante. Pero también así me están sujetando. Porque si yo no me adecuo al patrón, al modelo, si yo no voy hacia allá, a mí lo que me van a llamar es maricón. Yo no sé qué será eso de ser maricón, pero es algo muy malo. Desde que soy así lo sé. Luego cuando soy más grande ya voy poniendo más imagen. Pero ya sé que eso es lo que no tengo que ser. ¿Y qué es ser esto? Pues ser una mujer, básicamente. Tú tienes que ser macho. Por otro lado, en cuanto a mujer... Me quedan... hay como 2 polos que tenemos, el de la Virgen o... Ahí está. No he puesto en Google puta.
He puesto a la pobre Jessica Rabbit, que para mí es un personaje fantástico, porque, bueno, para hacernos un poco la idea, por aquello del rojo. Y luego hay una traducción, a día de hoy, que tenemos de mezcla de las dos, que es princesa, que es virgen, pero objeto sexual, es decir, donde tengo que llegar como objeto, y madre. En el momento en que te saltas estas normas, ¿no? Si no eres una cosa, eres la otra, pero si no eres madre, eres mala madre. Bueno, ahí no me voy a meter, pero que son sujeciones que tenemos hombres y mujeres para evitar que nos vayamos a los espacios donde no debemos estar. Vale, me lo salto todo. Consecuencias. Consecuencias de esto. Roles de masculinidad tóxicos, esto es la famosa campaña que tenemos, ¿no? de tal. Pero es que estos roles de masculinidad tóxicos no solamente se traducen en problemas hacia los otros, sino problemas hacia yo. Estadísticamente, los hombres tienen mayor tasa de muerte por conductas de riesgo. Lo traduzco, balconing, ¿cómo se llama esto? Caballito en motocicleta sin casco, esos son conductas de riesgo. Pero mayor tasa en plan 80%. ¿Vale? Para hacernos una idea. Mayor tasa de fracaso escolar, castración emocional. Esto nos lleva a un índice de suicidios del 85%. Ahí no sé si lo he dicho al revés, si es 85 el otro y este 80. Pero vamos, en torno al 80%. Y en cuanto a las mujeres, pues ya lo tenemos todos los días en televisión, ¿verdad? Pues no solamente subordinación, sino feminicidio. Feminicidio es matar mujeres por el hecho de ser mujeres. Violaciones, restricciones en el uso del espacio. Iban dos solas, van dos mujeres solas, estos, ¿no? Sin un hombre al lado. Vale. Como lo tenemos más visto, lo paso. Y las consecuencias laborales son expulsión, generalmente, expulsión de valores o de capacidades. ¿Por qué? A través de lo que decía antes, ¿no? Si tengo un equipo de 5 machirulos que no hacen más que hacer chistes homófobos, chistes sexistas y racistas y etcétera, pues yo generalmente, cualquier persona que sea o gitano, mujer, gay, pues lesbiana, en este espacio no se va a sentir cómodo, con lo que se va a ir. O sea, sus capacidades las perdemos. Entonces, no solamente perdemos esas capacidades, sino que también perdemos su interlocución y su capacidad de reaccionar. Y me lo salto más. ¿Cómo lo arreglamos? Yo creo que lo dejamos aquí mejor. ¿Cómo lo veis? ¿Hablo de las cuotas? Venga, solo cuotas. Había 3. ¿Cómo lo arreglamos? Hay como 3 grandes bloques, solamente voy a hablar de las cuotas. Las cuotas es una manera de arreglar los sesgos del sistema de manera general, es decir, grandes números. Desde el pequeño número para mí va a ser una injusticia total y de hecho lo sufro continuamente, sufro entre comillas, porque al ser hombre en según qué espacios, yo en mi trabajo generalmente se prefieren mujeres. Evidentemente para hablar de violencia de género con una mujer, pues prefieres una mujer, vamos, 2 dedos de frente hay que tener. Pero claro, yo sé, esto lo sé. No lo veo como una agresión, al revés, lo veo como algo positivo. O sea, que es decir, se trabaja en grandes números y se trabaja con perspectiva de tiempo amplio. Respuestas que se tienen. Yo estoy aquí por mis capacidades. O sea, yo no he llegado aquí por ser mujer, a mí no me lo han regalado. Entonces a mí las cuotas no me gustan. La parte que no se ve, bueno, o la otra de ¿por qué ponen a una ministra por ser mujer y no a un ministro que pongan al mejor, sea mujer u hombre? Lo que se está invisibilizando con esto es que, como decía, los espacios están segregados y donde hay hombres tiende a haber más hombres y donde hay mujeres tiende a haber más mujeres. Y lo que se pretende es que se mezclen. Con lo cual, en los consejos de ministros, si tú lo dejas libre, lo que va a haber son ministros. ¿Todos los ministros son buenos ministros? ¿Están ahí por sus capacidades? Me gustaría reflexionarlo. ¿Todos los ministros están ahí por sus grandes capacidades? ¿Por qué entonces dudamos solo de las ministras, que están ahí por ser mujeres? Vemos esto, ¿no? Y muchas mujeres, me pasa también en estos espacios, como hablo de mujeres en la ciencia, en la universidad y tal, cuando las mujeres dicen, no, es que yo no quiero cuotas porque entonces es como si yo estuviese aquí por ser mujer. Y lo que se invisibiliza es que tú estás ahí, pero hay muchas que no están ahí porque el espacio está ocupado por hombres que les viene como de carrera, ¿no? Yo desde pequeño me regalaron un Lego, luego una Nintendo, pero entonces para conseguir romper esta brecha de solo hombres y solo mujeres hay que romper por un lado. Y hay que poner a mujeres tan capaces como el hombre que tendría un espacio, que los dos compitan, pero con lo suficiente como para generar espacios diversos
espacios que llamen a otras chicas a ver estos espacios, que digan, mira, un astronauta, yo quiero ser astronauta, que generen sinergias positivas y que podamos olvidarnos de las cuotas y otras estrategias porque ya no sean necesarias. Y lo dejo aquí porque el tiempo ya se fue y muchas gracias por escucharme, espero que os haya interesado. Vale, pues habéis enviado muchas preguntas, pero no nos va a dar tiempo porque queda un minuto. Así que te voy a hacer la pregunta más corta, que es ¿a qué juego te referías? Ahora tú. No lo voy a decir. Ahí me quedo, ahí me quedo. No, porque me parece feo. ¿Sí? O... Bueno, dejo ahí el que se lo imagine. Vale, pues muchísimas gracias por estar aquí, Gracias José. a vosotras.